Bien, hermano, muy buenas noches con cada uno de ustedes. El saludo en nombre del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Samuel capítulo 1. Vamos a estar revisando el capítulo 1 y algunos versículos hasta el versículo 19. Amén, hermanos. Entonces, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 hasta el 19. El tema de la predicación del día de hoy es buscar y hallaréis. Buscad y hallaréis. Y vamos a enfocarlo básicamente en este caso, en el de Ana y la situación en la que ella se encontraba. Básicamente, ¿qué cosa es buscar? Pues es conocer, es entender, es reconocer que Dios es nuestra única ayuda, ¿no? Y vamos a ver algunos aspectos respecto del tema que vamos a revisar, pero en la vida de Ana en esta noche. Bien, mis hermanos, bien, entonces como íbamos diciendo, entonces hay una razón, ¿no? La razón por la que nosotros buscamos a Dios es cuando entendemos, número uno, que no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Cuando la humildad realmente aflora, ¿no? Aflora como una reacción natural de reconocer que Dios es el que sabe, el que puede, el que va a hacer sobre nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 1, hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo, y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Note ahí la dificultad, note que las mujeres se creía por cultura de que estaban bajo una maldición, que eran inclusive deshonradas, y que aún las burlas o algunos comentarios sobre algunas mujeres que tal vez no habían tenido ese privilegio tal vez de tener hijos, tenían que enfrentar una situación en la que salir a la calle no era sencillo, ¿no? Una situación en la que compartir con las personas en su entorno social no traía a veces comentarios o murmuraciones detrás de las personas que, como Ana, no tenía hijos. Entonces, imagínense todo el contexto en el que Ana se encontraba y en el que Penina también estaba, ¿no? Penina sí tenía hijos y Dios la había bendecido con hijos, no digamos que ella es la mala de la película, ya, sino que realmente ella había sido bendecida, ¿no? De esa manera. Y todos los años, dice el versículo 3, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, y a este lugar donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, ¿no? Sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos, a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Hay una situación aquí, ¿no? Si se da cuenta, dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos en Salmo 127. Y depende de Él y en su tiempo y en su momento que Él va a traer los hijos. Y si Él quiere y si Él desea y si Él conoce, porque Él sabe más que nosotros. Y mire, dice la palabra de Dios que Jehová no le había concedido tener hijos. Pero había una razón específica, ¿ya? Recuerde que todo lo que Dios hace y permite en su vida y en la mía tiene el propósito, hermanos, maravilloso, que no entendemos, ya, que no sabemos, pero no reclamemos, de mostrarse en la vida de cada creyente para que usted lo conozca, para que usted hable de quién es ese Dios que le provee, quién es ese Dios que le responde, quién es ese Dios vivo, ese Dios que conecta con el ser humano. Hermanos, Dios nunca está oculto de sus hijos. Dios nunca está detrás de una columna o detrás de una cortina o ocultándose detrás de usted, o usted no tiene por qué perseguirlo, hermano, hermana.
Basta que usted realmente se acerque con un corazón sincero. Dice la Biblia, Él promete, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros, dice en Santiago. Entonces, estas razones y estas situaciones que la palabra de Dios registra son para nuestro ánimo, para nuestro consuelo, porque así como a Ana le fueron respondidas, y mire, Jehová dice, no la había concedido. ¿Por qué? El Señor pensaba en Ana y pensaba en algún momento, voy a glorificarme en la vida de Ana. En algún momento voy a llegar a su vida, en algún momento yo quiero mostrarme, yo quiero que ella aprenda a pedir, yo quiero que ella aprenda a buscarme en el momento determinado, pero de la forma correcta, y yo le voy a enseñar. Mire, Dios piensa en nosotros, sabe en nosotros, conoce. Dice la Biblia que Dios conoce todas nuestras circunstancias. Salmo 38 dice, ni nuestro suspiro le es oculto al Señor. De manera que esta situación con Ana no le era ajeno al Señor, igual su situación, igual mi situación, la que estemos pasando, hermana, Dios le conoce y Dios sabe cuándo va a responder. Creo que la semana pasada hablamos del tiempo de Dios, ¿no? El tiempo no habla, cuando habla de tiempo no habla de cronos, del horario, de la hora, sino habla de kairos, ¿no? O kairos, no recuerdo la pronunciación, pero ese es el momento en que Dios va a actuar, el momento en el tiempo en que Dios va a responder, porque recuerde, Dios tiene un tiempo para poder hablar. Dice la Biblia, hay tiempo de hablar y hay tiempo de callar, hay tiempo de esperar y hay tiempo de actuar, y Dios lo sabe muy bien. Así que la Biblia nos dice de una forma maravillosa que debemos de atender a los planes que el Señor tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios, y su rival, el versículo 6, y su rival la irritaba, enojándole y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Definitivamente había una rivalidad. Recuerde, la palabra de Dios dice que Elcana tenía 2 mujeres, pero no por eso cuando aparece algo en la palabra de Dios no quiere decir que Dios lo apruebe, ya. Pero sí vamos a ver que Dios se glorifica en medio de todo, ¿ya? Entonces, definitivamente Ana estaba triste como cada año, y cada año era la misma situación. Imagínense, repetir la misma situación y la misma situación cada año. Es definitivamente mortificante y es algo que cualquier persona, y sobre todo las damitas, por el hecho de ser más sensibles a estas situaciones que atañan a la maternidad y atañan al ser mujer, lo sienten un poco más, ¿no? Y Ana, dice la palabra de Dios, no comía, ¿no? Y Ana no comía. Y Elcana, su marido, como todo, nosotros a veces somos así, ¿no? Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿No? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A veces los hombres necesitamos estar más con la boca cerrada que con la boca abierta, ¿no? A veces queremos consolar y nos salen unas cosas, Dios mío. No te soy yo mejor que 10 hijos. No, Elcana, no estás entendiendo las necesidades que tu esposa tiene. Y qué bueno, hermanos, que a veces estas cosas pasen. ¿Sabe por qué? Porque nos hacen entender que Dios conoce exactamente lo que usted y yo necesitamos, emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Porque si no fuera así, entonces, mire, Ana dice, no, Elcana, no es eso, no, sí, ya tú eres mejor que 20, sí. Mejor que 20, dijo, ya, listo, ya, para que te sientas bien, ¿no? El ego de aquel entonces, ¿no? Y de la cultura, digamos, de los varones de aquel entonces. Entonces, y se levantó Ana, dice, ¿no? Después que hubo comido y bebido en Silo, ¿sí? Le animó el consuelo del esposo, tal vez ahí Dios trató como que de animarla a través de Elcana, ¿no? Y a veces las espositas y las mujercitas toman fuerza a veces, ¿no? En medio de las situaciones y continúan su camino. Dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, dijo, no, esto tiene que cambiar. Hermanos, todo depende de usted. Todo depende de cuánto decida usted. Todo depende del momento en cuando usted decida. Ella dice, no,
ya, esta situación ya tiene años, es el momento de actuar. A veces se nos dice que estamos a una oración de que nuestras situaciones cambien en nuestra vida. Estamos a una oración de que el entorno, los problemas, no sé, no sé qué circunstancias esté pasando, cambien, pero es necesario que usted decida buscar a Dios. Ana no fue corriendo al esposo, porque ya sabemos que el esposo le iba a seguir diciendo que él era mejor que 10 hijos. ¿Qué hizo Ana? Ana, dice la palabra de Dios, que fue a la casa de Dios. Dice, después de que hubo comido y bebido, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al un pilar del templo de Jehová, ella con amargura, ¿qué dice el versículo 10? ¿Lo tienen? Amargura de alma oró a Jehová. Amargura de alma oró a Jehová. Hermanos, no está, Dios sabe y conoce todo lo que nos está amargando, lo que entristece nuestra alma, lo que puede traer sobre nosotros pesar, lo que puede cargar nuestro corazón. Y mire lo que hace Ana, ¿no? Dice, yo tengo que buscar al Señor, Él me va a ayudar. ¿Por qué razón buscaría Ana al Señor? Por la misma razón por la que nosotros, que le conocemos, iríamos donde Él. Porque Él es nuestro Padre. ¿Qué padre no se va a compadecer de su hijo? A veces yo he llegado a pensar en mis momentos en mis 5 minutos de locura, mis 5 minutos de olvido. A veces con mi esposa le decía, ¿por qué de repente yo, si fuera un padre, tal vez correría tras mi hijo y lo ayudaría? Y tal vez, no sé, estamos pasando esta situación. En momentos le comentaba así, ¿no? Le abro mi corazón, ya vamos a editar esa parte. Y le decía a mi esposa, no, pero me doy cuenta, Dios no ha cambiado. Él no ha dejado de ser padre. Él tiene un propósito con lo que está pasando. Y bien sabio mi esposa me dice, es que el maestro cuando le da un examen a sus estudiantes está en silencio. Y es que es verdad, hermanos, a veces creemos, Dios no nos escucha. Sí nos escucha. Él no ha prometido ni hace promesas que son falsas y que no va a cumplir. Si Él ha dicho, búscame, si Él ha prometido darnos su presencia cada vez que le busquemos, Él lo va a hacer. De manera, hermanos, que lo que vamos a hacer en esta noche, y cada noche, cada vez que nos reunamos a orar y buscar al Señor, Él se acerca a este lugar. Los oídos del Señor, sus ojos están posados sobre este aposento para escuchar las oraciones de sus hijos que le buscan de corazón. Y mire, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Claro, estaba en la presencia de Dios y sabía, mire, la palabra de Dios dice claramente que ella oró a Jehová y lloró abundantemente, ¿no? Estaba en su presencia. Hermano, cada vez que usted se postra a orar, cada vez que usted derrama su corazón al Señor, cada vez que usted le busca de corazón, siéntase seguro de que está cara a cara con el Señor, de que está frente a frente, de que le está hablando a su Dios, y que Él no toma, no se burla de sus lágrimas, no toma en poco sus sentimientos como lo haría cualquier hombre a un esposo diciendo, no te soy yo mejor que 10 hijos. Prácticamente Dios está allí. Yo a veces me imagino al Señor Jesús allí a mi lado, escuchándome así, ¿no? Mirándome casi cara a cara, ¿no? Pero mire qué interesante cómo Ana se va y busca al Señor. Y sabemos que Dios, en el versículo 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observándolo, ¿no? Pero Ana habla en su corazón y solamente se movían sus labios, no oraba en su corazón, hablaba en su corazón, y no se oía, su voz no se oía, dice, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le dice. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque dice, por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición
que le has hecho. Hermanos, desde antiguamente ya se hacían peticiones, siempre se han hecho peticiones, y el pueblo de Dios seguirá haciendo peticiones, y el Señor seguirá respondiendo peticiones. Amén. Amén, hermano. Y es mi petición ahora, que no se duerma. Ya, casi termino. Entonces, mire lo que dice, ¿no? Después de haber orado, después de haber clamado, después de haber derramado su corazón, hermano, hay un efecto tan pacificador en la oración, hay un efecto tan profundo que el Señor quiere que usted disfrute después de haber estado en su presencia, que dice la palabra de Dios, el versículo 18, que dice: halle tu sierva, y ella, vamos a leerlo juntos, ¿ya? 2 y 3. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. ¿Y qué dice? Y comió, y no estuvo más triste. La oración levanta al caído, la oración levanta al que está triste, la oración quita esa tristeza del corazón del creyente. Por eso, hermano, más que un buscar así simplemente, más que un acercarnos a Dios solamente por costumbre, es acercarnos y derramar nuestro corazón. Realmente hay una diferencia cuando uno busca al Señor de corazón, cuando uno entiende su debilidad, su inutilidad, que no puede hacer nada ante situaciones, y lo busca con humildad y derrama su corazón y llora delante de Dios. Hay un asunto tan profundo que el Señor dice, y tiene tanta compasión, que no nos envía, como siempre digo, no nos envía, jamás nos va a enviar delante de la presencia de un Dios tan generoso con manos vacías, sino que siempre nos da de su paz, siempre nos va a dar de su gozo, siempre nos va a dar de su tranquilidad, y no estuvo más triste. Entonces dice la Biblia que el versículo 19, la respuesta del Señor: en su tiempo, y termino con eso. El versículo 19, lo leemos juntos, 2 y 3. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Ya volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana, su mujer. ¿Y qué dice? Encanta este versículo. Y Jehová se acordó de ella. Amén. Jehová se acordó de ella. Qué bueno, ¿no? Jehová se va a acordar de usted, se va a acordar de mí. Amén. Jehová se va a acordar. Mire, por favor, yo espero que usted lo diga así. Diga a la cuenta de 3: Jehová se acordará de mí. 2, 3. Jehová se acordará de mí. Amén. No sé cuál sea la situación por la que usted esté atravesando, pero Jehová se acordará de usted. En su momento Él va a responder, tal vez por alguien que esté fuera de los caminos del Señor, tal vez por su propia situación en su salud, tal vez por algún tema. Jehová se acordará de usted. En el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor, Él va a responder, no en nuestro tiempo. A veces venimos orando por muchas cosas y por largo tiempo. Hermanos, tal vez eso lo está utilizando el Señor para que usted siga buscándole y deleitándose en su presencia. Pero créame que llega un momento en el que Él va a responder. Jehová se acordará de mí. Buscad y hallaréis. Señor, gracias te damos por tu palabra. A ti sea la gloria, Señor. Por favor, Dios bendito. Esperamos en ti, Señor, como dice tu palabra, como el siervo mira la mano de su Señor. Así te esperamos, Señor. Sabemos, Padre, que tú estás atento a nuestras congojas, a nuestras luchas, a nuestras debilidades, Señor. Pero, Señor, tú te acordarás de nosotros. Tú vas a hacer tu obra, Señor, en tu tiempo. Señor, y mientras esperamos, permítenos que en este proceso crezcamos en comunión contigo, crezcamos en buscarte, crezcamos en nuestra comunión, en nuestra devoción, en nuestro tiempo contigo, Señor, cada día. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.